Franz Kafka fue un maldito genio. Supo retratar en un libro tan breve el menosprecio y el egoísmo de las personas, en este caso el de su propia familia, con una historia que desborda creatividad por donde sea que lo veas. La Metamorfosis es un libro oscuro y a la vez absurdo, que aborda conceptos bastante humanos, aun cuando en este caso hablamos propiamente tal de un insecto. Y es que hay una pregunta que no ha parado de dar vueltas en mi cabeza desde que leí este libro. ¿Podemos seguir siendo valorados aún si dejamos de ser quienes somos? Mucho se ha hablado ya hasta la fecha sobre la vida de Kafka, de su muerte tan prematura, de su tensa relación con su familia, en especial con su padre, y del hecho de que no quería que sus obras fuesen publicadas una vez éste muriera, cosa que todos sabemos no pasó al final. Aún así, y siendo bastante irónico, La Metamorfosis terminó siendo una de sus obras más conocidas. Muchos de nosotros nos vimos en la obligación de leer este libro como parte de alguna prueba o tarea escolar, gracias a su fácil lectura, ya que podrías sin problemas leerlo en una tarde. Eso no le quita mérito de ser una historia con la profundidad necesaria como para reflexionar sobre la vida de nuestro protagonista, de su peculiar cambio y de cómo el concepto de metamorfosis es aplicable en el transcurso de nuestra propia existencia, como puede ser la madurez emocional y mental. El libro narra la historia de Gregor Samsa, un joven de 29 años que mantiene, gracias a su trabajo como comerciante, a sus padres y hermana menor. Un día, sin más, este se despierta convertido ya en un enorme insecto. Aun cuando este fenómeno puede sonar alarmante, a nuestro protagonista no le preocupa en absoluto. Es más, le importa más cómo es que lo hará para llegar al trabajo. Ya una vez su familia descubre en qué se ha transformado, ésta comienza a rechazarlo. Su mera presencia les causa miedo, repulsión, incomodidad y hasta vergüenza. Quienes antes lo necesitaban, ahora lo ven como una carga, viéndose en la obligación ahora de conseguir dinero por sus propios medios. La identidad de Samsa poco a poco empieza a desaparecer, junto con su humanidad. Deja de ser el hijo proveedor, un hermano, parte de una familia, para convertirse en eso, un insecto. Con el tiempo, incluso su hermana, quien parecía mostrar más compasión por la situación de nuestro protagonista, se cansa. Luego de un momento en particular donde la presencia de Samsa asusta a unos inquilinos que arrendaban las habitaciones de su propio hogar, este termina pereciendo, no sin antes oír las palabras de desprecio absoluto de quienes alguna vez lo amaron, o eso es lo que todos creemos. Así acaba la obra. La muerte de nuestro protagonista no parece causar pena ni tristeza, más bien alivio, un alivio egoísta que parece mostrar cómo es que los demás pueden dejar de apreciarnos una vez cambiamos, o tal vez del cariño tan superficial que tenía esta familia por su hijo, que se quebró con tanta facilidad una vez que Samsa dejó de ser quien era. A pesar de ser un libro breve, La Metamorfosis ofrece muchísimo para pensar. El título por sí mismo ya nos habla del cambio. Un cambio que no solo parece ser físico, sino de igual manera mental. Todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por algún tipo de transformación. Cada uno de nosotros cambiamos con el tiempo. Vamos creciendo, vamos madurando y cuestionamos quiénes somos para dar espacio a una nueva versión de sí mismos. Esto suele generar una resistencia compleja de atravesar, tanto por nuestra parte como también por quienes nos rodean. Muchas veces la gente espera que seamos siempre la misma persona, que cumplamos el mismo rol que siempre hemos realizado a lo largo de los meses o años. Y una vez que dejamos de hacerlo, sea cual sea la razón, nace el conflicto o la disputa. Los cambios son incómodos, aun cuando estos puedan ser buenos o malos. Estos rompen con la cotidianidad y el confort, con aquello que hemos sido por un lapsus de tiempo, para dar paso a una nueva versión. No es necesario que nos veamos como un insecto para ser testigos de aquella metamorfosis. Pensemos, por ejemplo, en situaciones donde hemos dado todo de nosotros sin querer recibir nada a cambio. Podemos ser proveedores de afecto, de recursos o de tiempo, tanto para nuestros amigos, pareja, familiares o incluso para nuestros compañeros de trabajo o de estudios. Puede pasar que estas relaciones tomen un rumbo más unilateral en vez de mutuo, casi como una relación por interés y no por cariño o por estima.
Nos entregamos a la causa y puede que la otra persona no valore realmente nuestro esfuerzo o nuestra gentileza. En cambio, parecen hacernos creer que somos responsables del bienestar del otro y es nuestro deber cumplir con aquello. Por razones completamente obvias, nos podemos sentir agobiados por este hecho hasta que desertamos. Nos cansamos de este falso compromiso donde no somos más que un proveedor. Una vez que dejamos de ser quienes hemos sido siempre para cambiar, y en este caso enfocarnos, la incomodidad aparece. Ejemplos hay varios. Puede ser una pareja donde el esfuerzo y el compromiso depende solo de uno de sus integrantes. En familias donde solo una persona es responsable de los ingresos del hogar, de los deberes o del cuidado de algún familiar en especial, tal como lo vimos en el libro. En situaciones de trabajo en donde nuestro férreo compromiso con las tareas del laburo no sean recompensadas como corresponde, o en situaciones de amistad en donde uno de sus integrantes opte por distanciarse de los demás, al comprobar que los intereses que alguna vez fueron compartidos ya no lo son, y esto provoque burlas o abucheos. Los cambios, aun cuando son de carácter personal, a veces parecen afectar más a los demás que a nosotros mismos, sobre todo en aquellos que no apelan a nuestro bienestar. Puede que el resto no lo haga intencionadamente, pero parecen acostumbrarse a que siempre respondamos o actuemos de la misma manera. Este cambio en el hábito, en el patrón o en el rol molesta a quienes siguen prefiriendo que las cosas se mantengan así, tal cual. El molde se rompe, provocando una incomodidad que no todos parecen aceptar. Puedes estar sacrificando tu vida por la conveniencia de otros, y estos se pondrán en tu contra si es que dejas de hacerlo. Y si hablamos de los cambios que afectan de manera directa a nuestra forma de pensar o actuar, un hábito nuevo como salir a correr en las mañanas nos exigirá de toda nuestra determinación y ánimos para empezar a lograrlo. Y puede que nuestra propia cabeza busque pretextos para no hacerlo. Hace demasiado frío como para salir esta mañana, no tengo zapatillas correctas para salir a trotar, mañana tengo más tiempo para correr. No es hasta que logras superar esta incomodidad, al cansancio, al frío o a la fatiga, cuando logres aceptar el cambio. Puede que el progreso nunca termine de gustarte, pero cada vez que logras tu cometido, será poco a poco más sencillo. Todo cambio lleva consigo una dosis de incomodidad. ¿Y si realmente somos lo que hacemos? ¿Qué queda de nosotros una vez dejamos de hacer lo que siempre hemos hecho? Gregor Samsa era útil porque traía dinero a casa. Una vez que ya no pudo hacerlo, fue desechado, como si su valor se midiese por la productividad o las ganancias que podía producir. Pero, ¿qué queda de nosotros una vez que dejamos de hacer lo que siempre hemos hecho? ¿Somos alguien en función de lo que aportamos al resto o a la sociedad? Un médico siempre va a ser médico, siempre que éste se encuentre en la clínica o hospital atendiendo. Una vez en casa, tal vez deje de serlo para ser padre o hijo de una madre. Con sus amigos puede que sea solo un compañero de universidad o un viejo conocido. Pero, ¿qué ocurre si nadie valora lo que somos? Si nadie aprecia nuestra existencia ni lo que podemos aportar, parecería que no queda nada más de nosotros, más que un nombre y un pasado. Una persona más en un planeta lleno de habitantes, un árbol más en un bosque interminable. Samsa no parecía ser hijo de sus padres ni tampoco hermano de Greta. Parecía ser solo un individuo más, que convivía en un hogar con otras personas con quienes compartía apellidos. Una vez se transformó en insecto, solo fue eso. Un ser despreciable y sin valor que ya no merecía siquiera estar en la casa que él mismo pagaba. La metamorfosis fue el inicio y el punto final para la vida de Samsa. Sea como sea al final, lo más importante será identificar por nuestra propia cuenta el valor que poseemos cada uno de nosotros como personas, comprender nuestras virtudes y capacidades, y reconocer el cambio como una de las muchas particularidades que tenemos como seres humanos. Ojalá siempre optando por ser la mejor versión de nosotros mismos, de rodearnos de personas que respeten y nos ayuden en esta transformación, con su apoyo y cariño, y también de ayudar a otros a lograr su cambio. Estamos destinados a la metamorfosis. Nada será igual para siempre, y ese es el orden natural de las cosas, por muy incómoda que sea de aceptar. Y si ese es nuestro destino, entonces hagámoslo por nuestro bien.